Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en este día jueves. Estamos acá en la ciudad del Dorado. Vamos a hablar con el secretario de Hacienda de la Municipalidad del Dorado, hombre que llevó a la finanza del Dorado a tener el superávit. Vamos a hablar con él de todo lo que están haciendo y cómo están trabajando y cómo ve la economía en nuestro país. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente, conociendo las nuevas instalaciones del canal, así que bueno, muy contento de estar en el programa. Marcelo, ¿cómo están los niveles económicos hoy en la municipalidad? Bueno, por suerte y gracias a un poco las directivas del intendente que se mantienen firmes como desde el primer día de gestión, la realidad es que el año 2025 nos toca con un contexto y con una situación similar a lo del año pasado. En cuanto a recaudación, en cuanto a egresos, estamos muy ordenados. Obviamente que arrancamos el 2025 de una manera muy distinta a cómo vimos el inicio de la gestión en el año 2024, en enero de 2024. Pero bueno, hoy ya con las cuentas normalizadas, después de un primer semestre del 2024 muy complicado, en donde tuvimos que regularizar una deuda muy importante que había, organizar financieramente y equilibrar las finanzas del municipio, como vos lo decías, veníamos también de un déficit prolongado en lo económico y en lo financiero. Gracias al trabajo de todo el equipo, esto no es mérito mío, ni siquiera tampoco del sector de Hacienda, sino realmente del trabajo de todo el gabinete y de todos los empleados. Conseguimos ordenar las cuentas en el 2024, definimos prioridades, sobre todo en cuanto a la selectividad del gasto, y nos manejamos con absoluta transparencia, y esto creo que nos permitió ya en el primer semestre de 2024 equilibrarnos, ordenarnos financieramente, primero corregir ese déficit y empezar a generar un pequeño superávit, lo cual nos permitió, por un lado, primero mejorar toda la calidad de servicios, llámese el arreglo de caminos, la recolección de residuos, con la puesta en valor de todo lo que fue el parque vial, que realmente también estaba muy castigado a comienzos de nuestra gestión. Hoy prácticamente el 95% del parque vial está funcionando correctamente, y a eso ya en el segundo semestre del año pasado empezamos a agregar un caudal muy alto de inversiones, que es lo que teníamos dentro de la planificación que había hecho el intendente Pipo Durán. Y bueno, la verdad que tuvimos un excelente segundo semestre de 2024. Conseguimos realmente hacer el 90% de lo que teníamos planificado en cuanto a obras, y bueno, encarando el 2025 con la misma intensidad, incluso un poco mayor. Te decía un poco fuera de aire que realmente el trabajo de todo el gabinete, obviamente puedo hablar de lo que nosotros hacemos desde Hacienda, pero todo el gabinete está trabajando prácticamente de lunes a lunes, y nosotros obviamente tenemos que contener administrativamente el trabajo que hacen en el campo las distintas áreas. Hoy en el día de hoy tuvimos reunión de comisión para analizar 2 licitaciones a la vez, ¿sí? Porque justamente la gran cantidad de licitaciones que estamos promoviendo hacen que todos los días prácticamente tengamos alguna reunión, ya no sé si es por apertura de sobres, por información a los oferentes, comisión de preadjudicación, y a veces análisis de distintas observaciones que se hacen en los distintos llamados y en las distintas presentaciones. Así que con muchísimo caudal de trabajo, pero bueno, muy contentos porque bueno, eso se está viendo afuera también, realmente se está manteniendo el nivel de inversión de obra pública, seguimos mejorando en cantidad de servicios, e incluso, esto también es un poco mérito de la impronta de Pipo, no solamente estamos encarando actividades propias del municipio, sino también colaborando a veces con otras instituciones, con otros estamentos, en competencias que quizás no son propias del municipio, pero que vienen a paliar necesidades de los distintos barrios. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la perforación que se hizo en el barrio Elena, ¿sí? Realmente es una inversión muy importante que tiene que ver con llevar agua al barrio, algo que de alguna manera es
indispensable para mejorar la calidad de vida y la cuestión sanitaria de ese lugar. También estamos haciendo inversiones en lo que tiene que ver con mejorar las luminarias, la parte en donde que hace también una colaboración preventiva con la parte de seguridad. Así que bueno, muchas acciones que quizás no tengan que ver directamente con competencia del municipio, pero que también estamos colaborando, y esto tiene que ver a veces con la iniciativa del intendente respecto a realizar múltiples actividades y no solamente quedarnos con lo que es propio a veces del municipio. ¿Cuál es el presupuesto anual que tiene en el 2025 la municipalidad? El presupuesto aprobado ronda aproximadamente los 23.000 millones de pesos. Vamos a ver seguramente a mitad de año si eso requiere alguna corrección. El año pasado nos ha pasado de que gracias al nivel de recaudación y de ingresos que tuvo el municipio hemos necesitado hacer una ampliación de ese presupuesto. Nosotros creemos que este año también va a pasar lo mismo, y acá tengamos en cuenta una cuestión técnica. El municipio terminó el año 2024 con un superávit de aproximadamente 4.000 millones de pesos, y ese superávit todavía no se ha incorporado en el presupuesto 2025, ¿sí? Producto de que la ley de contabilidad y nuestra carta orgánica determina que primero tiene que estar reconocido ese superávit. Todavía no fue ni siquiera aprobado el balance por el Consejo Deliberante. La realidad es que una vez que se apruebe el mismo, tanto en el Consejo Deliberante como en el Tribunal de Cuentas, vamos a estar en condiciones de poder incorporar ese superávit a nuestro presupuesto 2025, con lo cual ya estamos casi seguros de que esa cifra que te mencionaba se va a ampliar en algún momento del año. Ahora, vuelvo para atrás con el tema. ¿Qué hacen con esa plata mientras tanto? ¿Está parada? ¿Está a plazo fijo? ¿Está en fondo de inversión? ¿Cómo, digamos, porque tenerla parada también una pérdida en el nivel económico del valor del dinero? Sí, igual también tengamos en cuenta que esa es una foto al 31 de diciembre, ¿sí? Esto va fluctuando con los distintos meses, aumentando y reduciendo de acuerdo a los niveles de recaudación y gastos que se hagan en cada uno de estos meses. Siempre decimos, el superávit o el déficit o lo que marca el balance es una foto estática. Después eso va fluctuando mucho, no significa que uno tenga esa reserva de manera continuada, pero sí hoy lo que podemos garantizar es que el municipio tiene gran parte de ese monto disponible para ser incorporado al presupuesto y obviamente para volcarse en el segundo semestre o cuando se decida y se requiera de alguna manera financieramente, tanto en lo que tenga que ver como los gastos corrientes y gastos de capital. Respecto a lo que me planteás en cuanto a la modalidad de mantener ese poder adquisitivo, utilizamos todas las herramientas que están disponibles en las entidades financieras y las que están obviamente avaladas por las normativas y el Tribunal de Cuentas, justamente a efectos de no perder el poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Obviamente que esto no se hace con un fin en sí mismo, no es la finalidad del municipio obtener una renta financiera, pero sí tenemos la responsabilidad de mantener ese valor de la moneda a efectos de que cuando decidamos hacer esa inversión no haya perdido poder adquisitivo respecto al momento que ingresó a las arcas del municipio. Pero bueno, realmente eso también se ha trabajado el año pasado. Obviamente los instrumentos que se van utilizando van cambiando de acuerdo a la ventaja comparativa que tengan uno con otro y el momento en que se decida hacer la inversión. Pero bueno, vuelvo a decir, esto es simplemente una herramienta a efectos de mantener, pero bueno, acá lo más importante es el proyecto organizado en el 2025 como para poder invertir ese dinero, ¿sí? Gran parte de eso va a gastos corrientes, ¿sí? Y una gran parte también va a ir a gastos de capital. Creo Ahora, que... te pregunto algo, ¿cuánto del presupuesto va a sueldos? A la masa salarial, digamos, ¿no? Hoy aproximadamente debe ir un 50% más o menos en el tema sueldo. Es una partida que también, por un lado, vio una reducción en el 2024, pero por otro lado también un aumento en cuanto a la recomposición salarial que hicimos. Pero acá lo que, de alguna manera en una balanza, lo que siempre pregonó Pipo en este sentido es que al empleado municipal hay que tratar de valorarlo y en esa valoración implica mejorar las condiciones de trabajo y también las condiciones salariales. De hecho, El Dorado hizo la recomposición salarial más importante de todos los municipios de la provincia. Hasta ahora no hemos encontrado a ninguno que haya hecho esa recomposición, pero no por eso ha dejado de invertir también en
obras de capital. A tal punto, ¿sí?, que en el 2024 respecto al 2023 hemos mejorado casi 10% la inversión en bienes de capital en el uso del presupuesto. Esto quiere decir que sobre un presupuesto aproximado de 17.000 millones de pesos, hubo un 10% de ese presupuesto, es decir, aproximadamente 1.700 millones de pesos en forma incremental respecto al año pasado, al año anterior, que se destinaron a obra pública, con lo cual creo que hay un doble mérito en este sentido de la gestión de Pipo, porque por un lado hizo una recomposición salarial muy grande, pero a su vez, fruto del esfuerzo de ese gasto selectivo, de esa conducta muy transparente en el manejo de los recursos del municipio, se ha optimizado muchísimo, es decir, se ha logrado una eficiencia muy grande que nos permitió, por un lado, recomponer el salario, pero por otro lado también destinar mucho más ingreso a la partida de capital, y esto se ve en obras. De hecho, creo que cualquiera hoy que circule en la ciudad puede ver los distintos frentes de trabajo que estamos teniendo, no solamente en el centro de la ciudad con obras, como ser veredas, sino también en los distintos barrios, porque hay frentes de empedrado, frentes de cordón cuneta. Estamos trabajando en la calle Polonia, con la parte de la obra hidráulica para terminar el asfaltado. Se ha hecho una inversión muy grande que a veces no se nota tanto, en cuanto a mejorar todos los meses un poco la parte de iluminación de la ciudad. Sabemos que es una situación muy delicada en muchos barrios de la ciudad e incluso en el centro de la ciudad respecto a la necesidad de mejorar la iluminación. Si bien la concesión la tiene la Cooperativa de Electricidad, estamos también trabajando fuertemente con inversión todos los meses, y esto acá más o menos te diría que hay una inversión de alrededor de 10 millones de pesos todos los meses que se destinan a alguna ampliación de cableado, alguna reposición de luminaria, alguna compra de luminaria para extender o reponer, y de esta manera colaborar también con la cooperativa para mejorar la iluminación de la ciudad. Creo que lo han visto por ahí hace algunas semanas atrás, lo que fue la nueva iluminación de la rotonda de la calle de la avenida Formosa con Ruta 12 y todo ese primer tramo de la avenida. Bueno, obviamente que esto implica una elevación muy importante. No podemos tampoco descuidar la planificación, que si bien es importante la iluminación, hay un montón de frentes, pero sí lo que vamos a garantizar es que vamos a tener sostenidamente inversión en distintas aristas. La iluminación de la ciudad va a ser una de las cuestiones más importantes y a donde queremos destinar gran parte también de los recursos del municipio. ¿Cuánto se invirtió en maquinarias pesadas? Y después te pregunto por el resto de los vehículos, ¿cuál licitaciones que se hicieron? Bueno, en lo que va del 2024, aproximadamente se han invertido alrededor de 700 millones de pesos en maquinaria, ¿sí? Algunos cientos de millones más en vehículos de porte menor, que son prácticamente más para movilidad que para uso en los caminos o en el sector de obras públicas. Pero bueno, realmente hemos hecho esa inversión prácticamente solo en el segundo semestre, ¿sí? Porque creo que en el primer semestre solamente se compró el rolo vidriocompactador, y después la inversión más grande se hizo en el segundo semestre con la maquinaria de, sobre todo, camiones que se han comprado en ese segundo semestre. Y en lo que va de este año 2025 también hemos hecho ya la compra de un rolo vidriocompactador, que justamente te comentaba, hoy estábamos haciendo el análisis de la preadjudicación del mismo, así como también un camión volcador 6x4, hemos recibido hace 3 semanas atrás otro camión 6x4 también con una cisterna que va a servir tanto para llevar agua potable a los distintos barrios, para limpiar lo que hace a la avenida y a los cordones cunetas, y también al riego de los caminos terrados. Así que realmente se está haciendo una inversión muy importante en lo que entre lo del segundo semestre y estos primeros 3 meses del 2025, en maquinarias y camiones ya tenemos una inversión superior a los 1.000 millones de pesos. ¿Cómo está el tema de cámaras de seguridad? ¿Ustedes invirtieron en las cámaras de seguridad? ¿Cómo están trabajando ese tema? Durante el 2024 hemos colaborado simplemente con la provincia respecto a mejorar la capacidad técnica del sistema 911. Hemos colaborado en ese sentido con la provincia para tratar de
de mejorar en las condiciones de algunas cámaras y algunos equipos que estaban necesitando. En diciembre del año pasado se aprobó la ordenanza de la Guardia Urbana, que establecía también un año para poder hacer la reglamentación de la misma, y de manera anticipada, y esto fue también un pedido de Pipo, en estos primeros meses hemos elaborado un plan a efectos de poner en vigencia, de reglamentar esta ordenanza específicamente en lo que tiene que ver con la Guardia Urbana y la seguridad. ¿Por qué hago mención a esto? Porque dentro de ese esquema de Guardia Urbana y de colaborar con la seguridad, digo colaborar porque no es una responsabilidad propia del municipio, esto es una función provincial, pero entendemos que es una problemática que tenemos que hacernos eco, y de hecho, como bien decía, toda la inversión que hicimos en luminaria, la idea también es que se trabaje en cámaras de seguridad, y por ese motivo la semana que viene se va a presentar en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza a efectos de poder adquirir una gran cantidad de cámaras que van a ser seguramente colocadas en distintos puntos estratégicos de la ciudad. No tenemos definido la totalidad de los puntos, estamos trabajando con la policía a efectos de ver la zona más caliente, la zona de alguna manera más estratégica, como para que ese uso de la cámara también sirva de manera preventiva a efectos de desalentar los ilícitos. Pero bueno, en el caso de que se produzcan, también que esas cámaras puedan de alguna manera servir de pruebas o servir de alguna manera de un elemento que colabore con la policía y con las fuerzas de seguridad a efectos de que en caso de producirse estos ilícitos, de alguna manera se puedan encontrar a los culpables del mismo. Te hago una consulta, ¿cuántas cámaras comprarían? En principio estamos evaluando la posibilidad de arrancar con 20 cámaras, ¿sí? Creemos que esto es muy dinámica. Más lo que hay. Más de lo que hay que separar. El proyecto que se va a enviar al Consejo, en principio tiene como iniciativa de que de ese sistema de vigilancia o de cámaras, tenga solamente competencia municipal a través de esta Guardia Urbana Municipal. Lo que hay además de eso, paralelamente, es todo el sistema de cámaras del 911 de la provincia de Misiones, ¿sí? La idea es que esto complemente a ese sistema de monitoreo y que, como digo, arrancaría en principio con la posibilidad de 20 cámaras. Si en el Consejo Deliberante se analizara ampliar el mismo, obviamente que estamos dispuestos también a hacer ese análisis, pero ya sí lo que vamos a hacer es la inversión en equipamiento, la inversión en el server, en la parte de monitoreo, va a estar o va a contemplar la posibilidad de incorporar en el futuro mucha mayor cantidad de cámaras. Es decir, uno hace una inversión inicial en cuanto a cámaras, pero los equipos para poder de alguna manera sostener el sistema de monitoreo seguramente van a contemplar la posibilidad de que a futuro pueda de alguna manera sostener el software y el hardware, al menos como mínimo 100 cámaras, para que de alguna manera tenga una cobertura mínima, que es lo que entendemos requiere la ciudad. Mira, se habla mucho, hubieron cuestiones trágicas, homicidios. La policía planteó que se bajó el nivel de denuncias o de casos, digamos, de delitos en El Dorado. Pero sí tuvimos delitos graves. Una muerte ya en el kilómetro 1, en la avenida 9 de Julio, que mataron a un señor. Otro delito acá en el kilómetro 5, que le dejaron 2 tiros a otra persona. Otro delito también. Estamos hablando de homicidio que no estábamos acostumbrados. Muchos hablan del tema de las cuestiones de el contrabando de cubiertas, cigarrillos, todo este tipo de cosas, que esas cámaras pueden estar orientadas un poco en la zona conflictiva o van a ser todo en el centro, digamos, porque esos lugares son zonas calientes también. No, como te decía, vamos a utilizar seguramente mucho la recomendación de lo que haga la policía. Si bien tenemos por ahí estadísticas, como bien mencionabas vos, a que en algunos barrios se ha reducido la cantidad de denuncias o de delitos respecto a meses anteriores, creo que tenemos que ser conscientes de que la situación de inseguridad
es preocupante y realmente al municipio esto le preocupa y por eso mismo se quiere ocupar. Yo creo que la colocación de cámaras seguramente va a tener una parte vinculada a sectores donde se pueden llegar a producir, ¿sí?, los determinados ilícitos. Tengamos en cuenta que el contrabando, independientemente del producto, es un hecho ilícito, a veces casi naturalizado por las características de nuestras fronteras y la cantidad de pasos fronterizos ilegales o irregulares que tenemos, pero bueno, no por eso o por entender de que a veces está naturalizado, no vamos a dejar de prestar atención o justamente tener una cobertura en este tipo de zonas. Va a depender también no solamente de la intención, sino de la capacidad técnica de la colocación de cámaras en esos lugares. Tengamos en cuenta de que estas cámaras requieren conexión de internet de una velocidad determinada, que hay que ver si en ese tipo de zonas hay, pero obviamente arterias como ser la calle 9 de Julio, la Félix Bogado, es decir, arterias vinculadas, si se quieren, donde a la posibilidad de esos accesos a frontera, van a ser una de las que vamos a tener en cuenta. Va a depender de la disponibilidad técnica que exista en esa zona para poder llegar con una cobertura eficiente que permita la utilización de este tipo de cámaras, que tienen también un requerimiento importante en cuanto a velocidad de datos. Te saco el tema. ¿Cómo está el tema de el asfalto? Digamos, tenemos unas máquinas que tienen asfalto propio, se puede construir asfalto propio ahí en el parque industrial. ¿Cómo está el tema ese? Bueno, es una de las cuestiones que nos gratifican. Realmente todos los meses estamos realizando algún trabajo con asfaltado producto de nuestra planta asfáltica. Ya lo venimos haciendo desde el mes de septiembre aproximadamente el año pasado, y de ahí en adelante no ha bajado el ritmo de producción de la planta asfáltica. Obviamente, a veces dependiendo los trabajos previos, por ejemplo, tomo lo de la calle Polonia, iniciamos el proceso de asfaltado y después tuvimos que cortar el mismo por la necesidad de avanzar con algunas obras hidráulicas, ¿sí? Lamentamos porque hay un retraso importante de algunos meses para terminar esa parte, pero eso se va a terminar y se va a terminar asfaltando la calle Polonia. En el pliego, en uno de los pliegos de licitación, que ya lo hemos publicado y que se abre ahora el día 27, ¿sí?, en los próximos días, está establecido la compra de más de 100 toneladas de cemento asfáltico, ¿sí? Calculemos que más o menos, para que tengamos idea y que la gente entienda, son 4 termos de asfalto. Con cada termo aproximadamente se pueden hacer entre 6 y 7 cuadras de asfaltado, dependiendo del grosor del mismo, con lo cual estamos hablando de 30 cuadras. Estamos hablando de 30 cuadras que a veces van destinados a cuadras enteras, hay veces que van destinados a otro tipo de trabajo, como fue por ejemplo el ensanchamiento de la avenida Fundador del kilómetro 1 hasta el kilómetro 3. Es decir, no estamos hablando de calles completas, pero sí de un ensanchamiento que obviamente requiere ese mismo insumo, pero como para dimensionar la inversión, ¿sí?, la primer licitación que estamos haciendo de productos para la planta asfáltica contempla la compra de 4 termos y, como bien decías, que equivalen aproximadamente a 30 cuadras. La idea es que el municipio... ¿Cuánto vale esos 4 termos? Todavía no hicimos la apertura de sobre, pero a precios de mercado aproximadamente, hoy cada termo de asfalto debe estar en los 30, 32 millones de pesos, con lo cual solamente en cemento asfáltico estamos hablando de más o menos 120 a 130 millones de pesos. No es el único insumo. Tengamos en cuenta que aparte del cemento asfáltico, esto lleva una emulsión asfáltica, ¿sí?, que es otro producto que se tiene que agregar, y a eso todos los áridos, que son las piedras, arena, con lo cual la inversión es mucho mayor y mucho más grande, ¿sí? Para que dimensionemos, esta licitación que se hizo en el primer trimestre tiene un monto aproximado de 500 millones de pesos vinculado a cemento asfáltico, emulsión asfáltica, áridos y lo que hace hormigón para veredas y cordón cuneta. ¿Eso es para empedrado, sobre empedrado o es sobre tierra? Ambas cosas porque dentro del pliego de licitación está también contemplado la piedra balasto, ¿sí?, que es la que se utiliza como capa para armar la capa macadam, que se llama técnicamente, que es la que se utiliza cuando se hace asfalto directamente sobre tierra y no sobre empedrado.
Estamos también analizando la posibilidad de que adicionalmente a estas obras que van a ir sobre tierra se hagan algún tipo de asfalto sobre empedrado, sobre todo por ahí para descongestionar algunas zonas críticas, pero bueno, eso lo está evaluando la gente de tránsito con la de planeamiento para ver cuáles podrían ser las arterias que hagamos también en el primer semestre asfalto sobre empedrado. Hay un tema que es muy ríspido, digamos, ¿no? Que la ciudadanía del Dorado está, a ver cómo puedo explicar, como enojada. Y nosotros lo escuchamos permanentemente, el enojo que tienen, que es el tema del transporte público pasajero. Este año se abre la licitación. ¿Están trabajando en el tema? Estamos trabajando en la licitación. Una vez por semana nos reunimos parte del gabinete que fuimos seleccionados por Pipo a efectos de trabajar en el avance de lo que es el pliego de licitación. Vamos a presentar, está confirmado, y esto lo vuelvo a recalcar a pesar de que lo ha dicho infinidad de veces Pipo, vamos a presentar el proyecto de pliego de lo que va a ser la concesión del servicio de transporte dentro de la fecha que ha estimado el Consejo Deliberante, que lo ha dicho, si no me equivoco, el 10 de mayo como fecha máxima para que se envíe el pliego. Lo vamos a presentar, estamos convencidos de que es necesario reformular, ¿sí?, el sistema de transporte público a efectos de hacerlo de alguna manera más moderno, más eficiente. Tengamos en cuenta que esto tiene más ya de 30, 40 años, ha cambiado muchísimo la infraestructura del Dorado, la característica de los barrios, con lo cual es necesario reformular las distintas líneas, las frecuencias de las mismas y obviamente también exigir dentro de ese pliego características respecto a tipo de unidades, qué tipo de alguna manera condiciones tienen que tener esas unidades en efectos de que se mejore también la calidad del transporte público. Vos sabés que los dueños de la empresa colectiva acá, los Orianqui, tienen un servicio colectivo en Posadas. Posadas le exigió todos 0 kilómetros y pusieron colectivos todos 0 kilómetros. A veces yo me pregunto, digamos, ¿cuál es que la empresa colectiva Orianqui continúe en el servicio? Pero que sea un servicio bueno, de calidad. Pues pareciera ser que los ciudadanos del Dorado ni siquiera somos de segunda, somos de tercera o cuarta categoría para el empresario Orianqui en nuestra ciudad. Entonces, yo lo que creo que a mí no me molesta que Orianqui sea el hombre que gane la licitación, pero que haga las cosas bien. No hace falta hacer las cosas mal y tener colectivos completamente deteriorados para poner nuestra ciudad. Y hay una queja del tema de los horarios que es fundamental. No te la curva Boti haciendo una reflexión, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que en el pliego de licitación habría que ampliar para que haya competencia. Bueno, es parte de la posibilidad, obviamente, el hecho de plantear la licitación como una condición indiscutible para el 2025, me parece que genera la primera herramienta que no se ha hecho en más de 20 años. Producto de estas prórrogas en cuanto a la licitación, siempre veíamos que de alguna manera el contrato y la concesión original tenía muchos defectos, ¿sí? Y acá lo puedo hablar yo en este sentido, en donde que en estas últimas semanas nos fuimos interiorizando de muchas situaciones vinculadas a esa concesión anterior. Diría que hay un 30 o un 40% de recorridos de los colectivos que no están contemplados en una ordenanza, sino en algunas actas o en algún otro instrumento que carecen también de validez para poder exigir a la empresa de que los cumplimente. Entonces, esa serie de irregularidades y de informalidades más que irregularidades hacen que de alguna manera uno tampoco no pueda salir a hacer los controles y poder después de hacer esos controles tomar las medidas a veces que uno determina o que uno crea conveniente. Como te decía anteriormente, me parece que tenemos un pliego totalmente desactualizado, obsoleto, coincido con vos.
en donde se mezclan muchas situaciones informales. Obviamente que no estamos conformes con el servicio de transporte público, pero también hay muchas situaciones que necesitamos mejorar a efectos de transparentar cuál va a ser la real exigencia que va a pretender el municipio frente a la empresa de transporte. Y en este sentido hay que dejar bien clara cuáles van a ser las líneas, los recorridos, las frecuencias, que hoy, como te decía, mucho está de manera informal, y además cuál va a ser el costo del pasaje. Hay servicios que, por ejemplo, hoy son gratuitos en la ciudad del Dorado y en la mayoría de los municipios se están abonando, ¿sí? Esto también hay que sincerar y hay que blanquear a efectos que también podamos decir, miren, el municipio está cumpliendo con todo lo que le corresponde, y de esa manera también le podemos exigir a la empresa, cualquiera va a ser. Vos mencionabas a la empresa Orianqui, la ventaja que tenemos justamente de abrir un pliego y que ese pliego sea público, gratuito y nacional, es que cualquier empresa, ya sea de Misiones o de la Nación, va a poder venir a presentarse. Así que, ¿Va a ser un pliego de apertura nacional? Por supuesto, vuelvo a decir, va a ser nacional, va a ser público y va a ser el pliego gratuito, de manera de que cualquier empresa pueda venir. Y de hecho, nos ha pedido el intendente que una vez definido ese pliego y sobre todo ya enviado al Consejo Deliberante, y cuando tengamos relativamente avanzadas las condiciones de ese pliego, también podamos salir de manera activa e invitar a las distintas empresas de Misiones y fuera de Misiones para de alguna manera presentar. Es decir, no es solamente que vamos a definir por primera vez, hacer la concesión y que definir que esa sea pública y que sea gratuita y que sea nacional, sino que también tenemos el compromiso de que ese trabajo lo hagamos también estimulando a empresas para presentarle el pliego, y ojalá tengamos la mayor cantidad de empresas con posibilidad o con oferta para poder radicarse en el Dorado. Obviamente uno dice a veces, siempre en el contexto local, ojalá que sea una empresa del medio, una empresa de Misiones, pero volvemos a lo mismo. Acá lo que tenemos que priorizar es la calidad del servicio y el costo del servicio, y para eso es como cualquier otra licitación, ¿cuál es la mejor oferta? A igual calidad, la que tiene el precio más bajo. Bueno, esto es lo que buscamos nosotros desde la gestión a efectos de esta nueva licitación. Que quien venga, ¿sí?, venga con un servicio de calidad, y que ese servicio de calidad, en función a los costos y a los ingresos de la empresa, tenga el costo de pasaje más bajo para nuestros vecinos. Obviamente, para eso están las reglas de mercado, y para eso lo que necesitamos es dar un marco de alguna manera muy estricto, un marco muy claro respecto a los derechos y obligaciones, como para tener también la mayor cantidad de oferentes, y bueno, esperamos que eso se dé. ¿Cómo está el tema en la terminal de ómnibus? ¿Se hicieron cargo a la municipalidad? Muy bien, obviamente que como todo lo que hacemos siempre vemos muchas cosas para mejorar, pero la realidad es que desde noviembre del año pasado, en donde nos hicimos cargo de la administración, se han avanzado muchísimo en distintas inversiones, en lo que tiene que ver con refacción, con pintura, con mayor iluminación, con el arreglo de los baños. Esto se ha mejorado mucho. Hay cuestiones que se van a seguir mejorando, pero todos los meses se están destinando aproximadamente 5 millones de pesos, que es el excedente de ingresos que genera la terminal, y que se están reinvirtiendo a efectos de mejorar la calidad de atención y la calidad de los servicios que presta el municipio en la misma. Te consulto dos cosas. ¿Quedó deuda del anterior que tenía cargo de ahí de la terminal? ¿Quedó deuda de esa persona? Sí, ha quedado una deuda importante, producto de que desde el año 2023 aproximadamente el concesionario anterior solamente pagaba una parte del canon. Este canon contemplaba un costo fijo y un variable. Se abonó solamente una parte del mismo, y durante todos los meses se venía generando una deuda. Esa deuda hoy asciende a más de 270 millones de pesos, y obviamente ya el municipio inició las acciones administrativas para generar el cobro del mismo. Seguramente esto va a llevar un tiempo, ojalá que no, en el contexto de que ojalá el empresario tenga de alguna manera la buena fe de acercarse y de poder regularizar de alguna manera y de acuerdo a sus posibilidades esta deuda que quedó con el municipio,
pero bueno, como cualquier otro contribuyente, como cualquier otra persona que tenga deuda con el municipio, se han hecho las intimaciones administrativas y además de eso, hoy ya se está haciendo la gestión administrativa y judicial de cobro para recuperar esa deuda. Pregunta tonta, digamos, pero ¿cómo están viendo y cómo se está hablando con la provincia con respecto al tema de la avenida Formosa y de Salto Alegría? Bueno, es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Nuevamente es importante hacer la salvedad de que esas obras que tienen que ver con la pavimentación de la calle de la avenida Formosa, de la calle Salto Alegría, la terminación del autódromo, la calle Belgrano que comunica al autódromo, que también no solamente comunica al autódromo, sino que sirve también de descongestión de una zona importante del Dorado, es una obra de carácter provincial. Esas obras ya están licitadas y fueron adjudicadas a distintas empresas de Misiones, con lo cual hay un contrato en curso. Sabemos que la provincia tiene una dificultad financiera importante para poder terminar distintas obras en la provincia y estas que mencioné en la ciudad del Dorado, pero bueno, obviamente que el intendente y todos nosotros como equipos tocamos a las distintas puertas, llamamos a Posadas, tratamos de comunicarnos con los distintos ministerios de Posadas para tratar de acelerar al máximo estas obras. Me faltó mencionar en lo que es también la terminal vieja con el centro también el centro cultural, o sea, también es una de las obras que estamos haciendo gestión para que reinicien las mismas y se puedan terminar cuanto antes. Creo, la verdad que soy optimista, producto un poco de las charlas que hemos tenido con la provincia de Misiones, con las autoridades. Creo que la primera que se va a avanzar va a ser la calle Formosa, ¿sí? Al menos tenemos la expectativa de que dentro del primer semestre reinicien esas obras. De este semestre, al menos es lo que nos han manifestado, y bueno, obviamente también estamos haciendo las gestiones y los recordatorios sabiendo de que realmente es una arteria muy importante para esos barrios que están sobre la arteria, pero también para descongestionar mucho nuestra avenida San Martín. Así que bueno, muy preocupados para que esa obra nuevamente se encare y se pueda culminar. Marcelo, hablamos de todos los temas, ¿te faltó algo? No, la verdad que agradecer, también obviamente mencionar y reconocer a todas las distintas secretarías del municipio y al personal municipal. A veces nos toca a nosotros comunicar o estar al frente para divulgar algunas acciones que hace el municipio, y como siempre digo, por ahí es algo que se mencionó mucho, el tema de la mejora en las finanzas del municipio, pero vuelvo a decir, el trabajo de todas las secretarías realmente es muy importante, algunas más en silencio que otras, y mencionamos estos días, por ejemplo, la gente de Acción Social. Uno no sale a divulgar a veces la asistencia que hacen en los distintos barrios, con las distintas familias, con gente que realmente la está pasando mal, pero si nosotros ponderamos y miramos, tanto en el 2024 como en el 2025 se ha hecho muchísimo en distintas áreas del municipio, como pasa en Acción Social, con la contención económica a distintas familias, con la contención en el sector de niñez. Se ha creado un dispositivo en lo que la gente llama comúnmente el hogar de niños, que realmente nos llena de satisfacción y de orgullo, y así también hoy se está trabajando fuertemente con el tema de la drogadicción, con el tema de la asistencia, con adultos mayores, o sea, todo con lo que tiene que ver con ese sostenimiento de la parte social de las distintas familias. Y bueno, es algo que a veces hay que destacar, ¿sí? Sin hacer mención individualmente a la asistencia que se lleva, realmente se está trabajando muchísimo, sabemos que las necesidades son muy grandes, pero bueno, felicitar a todas las secretarías. Hoy menciono la Secretaría de Acción Social como representante de las otras, pero de que realmente están haciendo un trabajo muy importante, están llegando a todos los barrios, tratando a veces de cubrir, no la totalidad, pero quizás las necesidades más importantes de distintas familias de nuestros barrios. Así que bueno, es una de las materias o uno de los objetivos que impulsa
el municipio, donde que a veces se sostiene con estos recursos que mencionábamos anteriormente, ¿sí? Pasa lo mismo con la Secretaría de Ambiente, con la Secretaría de Producción, con Gobierno que tiene la parte de Cultura. El basural quedó muy bien, el basural cielo abierto. Muy bien. Se ha hecho un trabajo realmente que hace mucho tiempo no se hacía y se logró hacer un excelente trabajo. Yo creo que nunca se hizo el trabajo que se ha hecho en el basural. Podríamos estar horas hablando a veces de cuestiones que han cambiado radicalmente en El Dorado y que la mayoría de los vecinos no los ve, pero realmente lo que ha mejorado el basural, hoy está ordenado, limpio, con casillas para la gente que está trabajando ahí, con de alguna manera la parte en donde no solamente de la casilla, sino decir la vestimenta acorde a la necesidad, el ordenamiento de qué productos se llevan, donde cada sector del basural está destinado para un tipo de producto, y esto hace, por un lado, donde a la cuestión sanitaria, a la cuestión también de que tenga que ver con el ordenamiento de los residuos del municipio. Así que bien, como decís, es una de tantas cuestiones que ha encarado la Secretaría de Ambiente y que realmente estamos muy orgullosos. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes por la Bueno, invitación. nos vamos. Realmente una charla bastante clara y concreta de todo lo que le pasa al municipio de El Dorado en materia financiera y de todo lo que se puede trabajar para adelante en obras públicas y en el desarrollo del Dorado. Gracias a la gente de Somos Misiones, gracias a la gente de Rosario, que estamos también trabajando ahí, saliendo de Rosario para toda la región. Gracias a toda la gente de Canal 9. Mañana a las 6 de la mañana comienza el despertar de las misiones con Silvia Resualva en vivo, desde la capital de la provincia de Misiones, desde el diario Primera Edición. Gracias a ustedes, que tengan una excelente noche. Chau, hasta mañana.